Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negueb, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Elac que sube hacia Seir hasta Baal-Gad en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Muy bien, todo el capítulo 11 y con más detalle a partir de ahí y el resto del libro es el testimonio escrito de que lo que Dios le había prometido a su pueblo, Él lo cumplió. Otra vez, este es el resumen y más detallado a lo largo de los siguientes capítulos del testimonio escrito de lo que Dios le había prometido a su pueblo, Él lo cumplió. Por eso vemos todos estos nombres escritos, de estos nombres de regiones escritos ahí, ¿no? Es como la escritura de la propiedad registrada en el registro oficial de la Biblia para que quede constancia a todo el mundo de que Dios fue fiel a las promesas de su pueblo. El Señor les dio, pues, la tierra que había prometido a sus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Él cumplió su promesa. Esta es la escritura de propiedad. Toda esta tierra pasó a formar parte de Israel. Y la enseñanza para nosotros es que como Dios es el mismo, Él no cambia, todas las promesas que nos ha hecho a su pueblo las cumplirá sí o sí. Así que, mi hermano, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y se fue, y os preparare lugar, y no me cabe la menor duda de que lo está haciendo porque Él es fiel, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este será nuestro descanso definitivo. Allí tenemos esperando el cumplimiento perfecto que ya disfrutamos aquí como una sombra, porque estando en Jesús podemos descansar de nuestro afán y de nuestra ansiedad, pero si somos fieles al Señor y perseverando en la misión que Él nos ha dado para servirle, tendremos allí esperando esta promesa de una tierra de paz definitiva. Y qué maravilla poder escuchar esto algún día de nuestro Señor, ¿verdad? Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra pues en el gozo de tu Señor. Así pues, estos versículos 16 y 17 tienen el propósito de animarnos a confiar en la fidelidad del Señor y en su promesa de darnos una tierra de descanso definitiva allí con Él. De cualquier manera, y una vez dicho esto, hay que recordar que esta conquista no fue fácil. Siempre tuvieron que estar defendiendo sus posiciones. Es cierto que la conquista fue total y estos versículos que hemos visto hacen referencia a ello, mostrando los límites de la tierra, los límites de la posesión de esa tierra. Aquí se nos dice que tomaron la tierra desde el norte hasta el sur y que se habían asentado en la tierra y que la tenían dominada. Sin embargo, también nos dice que algunos de los antiguos habitantes que habían sido expulsados de aquellas regiones volvían para quedarse, por lo que tenían que ser tomadas de nuevo. Versículo 18. ¿Qué nos exige nuestro llamamiento? Pues nos exige lo siguiente. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. La exigencia que exige o que requiere el llamado de nuestro Señor a servir en su obra está muy bien expresada, esa exigencia está muy bien expresada en este versículo 18. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Tardamos unos 20 minutos en leer los capítulos 10, 11 y 12 de Josué. Pero lo que ocurrió en ellos tardó unos 7 años en llevarse a cabo. Así que este trabajo que el Señor les encargó no fue fácil. Fue un trabajo difícil, arduo y muy duro y desgastador. Además, y como acabo de decir en el punto anterior, el pueblo de Israel, a pesar de haber tomado la tierra y tenerla dominada, tuvo siempre que estar defendiendo sus posiciones. Eran pocos los que andaban rondando todavía por allí, pero tenían la capacidad de hacer mucho daño. Así que esta situación de asedio constante exigía una vigilancia
permanente y un esfuerzo perseverante para controlar estos focos de insurrección que iniciaban estos pocos que quedaban por aquellos pueblos. ¿Nos suena esto? Porque esto es lo que nos pasa una vez que hemos recibido la tierra de descanso, que es Jesús reinando en nuestro corazón, que tenemos que seguir luchando para mantener esa tierra que es nuestro corazón limpia de esos cananeos que quieren volver a tomar el trono que le hemos dejado a Jesús para que sea Él quien reine en él. Si no nos esforzamos, si no somos valientes, si no intentamos someternos a su voluntad, esos cananeos volverán a mancharlo todo con sus provocaciones, mentiras e idolatría. Así que esta es una de las cosas que aprendemos en este versículo, que la guerra de conquista fue un proceso largo, agotador y exigente. E Israel lo sabía. Lo sabía porque se lo había dicho el Señor. El Señor, tu Dios, echará a estas naciones de delante de ti. ¿Cómo? Nos lo dice en Deuteronomio 7:22. Poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Así que Israel ya lo sabía. Ellos sabían que iba a ser una guerra constante y que aunque Dios estaba con ellos actuando, lo hacía de manera que Israel tuviese que esforzarse y perseverar. Ellos lo sabían. ¿Y nosotros? ¿Sabemos nosotros que vamos a tener una guerra por mucho tiempo? De hecho, una guerra que va a durar toda la vida. Porque si no nos pillarán por sorpresa los ataques de los cananeos enemigos. Y Dios nos sigue tratando igual. El Dios de Josué es el mismo Dios que el nuestro. Para poder tomar la tierra prometida, Él demanda de nosotros paciencia, confianza, persistencia e inteligencia. Y todo esto viene de lo alto. Por eso me puedo resistir a esto. Cuidado. Esto es algo que yo como pastor he aprendido en la iglesia. He aprendido que Dios quiere que lo haga todo a su tiempo y por un motivo. A su tiempo y como Él quiere y por un motivo, para que las fieras del campo no se aumenten contra mí en la obra. Yo he aprendido a ser muy paciente, mi esposa es testigo, y perseverante en esa paciencia, en el ministerio que el Señor me ha entregado. Hubiera hecho cosas que en mi sabiduría me hubieran parecido que hubiera adelantado, pero el Señor me dijo poco a poco. He aprendido a luchar esperando en Él y escuchando todo lo que Él tiene que decirme sobre cómo debo hacer las cosas y no como a mí me gustaría hacerlas. Y reconozco que esto no es fácil porque a mí me gustaría que todo fuese más rápido y sencillo. Pero si el Señor tuvo a Josué peleando mucho tiempo contra estos reyes, ¿por qué conmigo iba a actuar de manera diferente? Os recuerdo que el motivo por el cual el Señor le hizo esperar fue porque si hubiesen echado de la tierra a todos aquellos habitantes de aquellas ciudades en unas semanas, entonces las fieras del campo se habrían apoderado de las casas y de los sembrados de aquellas gentes. Por eso lo tenían que hacer poco a poco, para que el asentamiento fuese seguro, porque no solo estaban los cananeos, las fieras del campo también estaban acechando. ¿Qué aprendo de esto? Que las cosas no se hacen, o por lo menos en el reino de Dios, las cosas no se hacen en el momento y en la forma que yo decido, aunque a mí me parezca la mejor. Debo hacerlas en el momento y en la forma que el Señor decida.